Bien, les iba a comentar. No sé si hay algún comentario o duda respecto a los resultados de sus exámenes de A2 antes de empezar. Profe, ¿la subió o las dio ayer? Hicimos fue un repaso. Ayer lo que hicimos fue corregir todo el examen de parte de comprensión de lectura en clase. Ah, ok. ¿Y dio calificaciones? Así como las tuve ayer. Sí, nos las podían ver ustedes mismos. ¿No lo hicieron? Ah, sí, pero Sí. pensé que era... Ah, dice sí, sí, es lo que lo No, eran No. automáticas, no eran ese que sería, y esa era su calificación final, de hecho. Entonces, digamos, sí, había que sacar un promedio, pero en este caso, la gran mayoría de ustedes, yo les puedo, digamos, dar como nota final, ¿no? La nota entre 28 o 31 puntos, que era el máximo, porque todos sacaron ese estándar, en realidad. Vale, Entonces, gracias. yo podría igual darles el promedio si es que me lo piden, ¿no? Pero sepan que igual todos se sacaban la nota más alta, ¿no? Una de las notas más altas probablemente. Oscilan entre 28 hasta 31 puntos. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. Bien, chicos, entonces vamos a intentar iniciar. Ok. Yo aquí tengo un refrán. A ver, ¿quién me podría ayudar con la lectura del refrán? Fernanda, adelante. Essere matto da legare. Ok, vamos a identificar algunas palabras que están aquí, ¿no? Empecemos con palabra por palabra. A ver, si me podrías ayudar tú también. Sí, bueno, creo que matto es loco. Sí. Entonces sería como estar loco de remate, no sé, legare no sé qué. A ver, sí, podría entenderse, ¿no? Podría entenderse como estar loco de remate, ¿no? En el sentido de que justamente no hace referencia a alguien muy, muy loco, porque en italiano lo que dice es ser loco, ser tan loco como para que digamos, perdón, se me fue la traducción, legare, amarrar, ¿no? Tan loco como para que te amarre. Oh, ok. ¿Okay? Entonces, Ok. sí, justamente en español podríamos encontrar la referencia, ¿no? De estar loco de remate. ¿Ok? Sí, Ok, entonces, a ver, matto sería una palabra similar a, ¿cuál sería un sinónimo de matto? ¿Cuál creen que sería un sinónimo de matto? pazzo. Pazzo, ok, bien. Y hemos dicho significado de legare, vendría a ser como amarrar, ¿no? Legare, de hecho, significa también unir, pero en este caso, ¿no? Hace referencia al hecho de amarrar, ¿no? ¿Cómo se diría también amanetar? Creo que existe. ¿Cómo? ¿Sí? Atar capaz podría ser un buen significado también. ¿Sí? ¿Se me escuchó? Sí, dijo que Sí. atar también podría ser. Sí, 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 sí. Ok. Bien, chicos. Entonces, vamos a ir viendo, no tengan en cuenta este refrán, para tenerlo en cuenta. Si lo encuentran sobre todo en algún diálogo, ¿no? En alguna expresión, ¿no? También. De hecho, les puse aquí la personita con la camisa de fuerza en pantalla, no sé si la vieron al lado, Sí. para darles un poco, ¿no? Un indicio por ahí. Ok, vamos a ver. ¿Cuál va a ser el primer tema que vamos a abarcar en AB1? Yo quería, digamos, darnos una pequeñísima pausa, pero esperando de que ya nos digan algo de gestión, ¿no? Para ya no empezar con los temas y de repente luego tener que fusionarlos con otro grupo, ¿no? Entonces no quería
empezar. Pero como no nos han dicho nada, ¿no? Yo igual tengo que continuar, ¿no? Como establecido. Por ende, vamos a empezar, ¿no? Este camino con B1. Ahora, en el caso eventual que para mañana o pasado les comenten alguna decisión respecto a al destino del grupo, lo cual creo que va a ser probable que se fusionen con otro que está empezando en B1 o va a empezar a B1. Claramente con otro profesor, porque yo no tengo otros grupos, tengo solo un grupo a las 10 de la mañana, pero 10:30 de la mañana, pero ya está básicamente a mitad de B1, entonces sí sería casi imposible para ustedes que se puedan integrar allí. Entonces, es muy probable que se integren con algún grupo del profesor Donato o con algún grupo de Iván. Entonces, vamos a ir viendo. Ya luego les darán alguna opción, pero seguramente no se van a quedar en el aire. ¿Mm? Ahora, vamos a empezar el día de hoy, al menos con la explicación, ¿no? Del tema número 1 que vemos en B1. Tenemos entonces el futuro semplice. ¿Ok? Finalmente llegamos a ver este tema que es tan interesante porque nos permite expresarnos, ¿no? Por fin en un modo distinto a los que hemos estado viendo, ¿no? En A1 hemos abarcado todo lo que es el presente, en A2 hemos visto imperfecto, pasado próximo, trapasato próximo y lo demás, ¿no? Entonces, eso es lo que, teniendo en cuenta eso, vamos a ver justamente, ¿no? Una nueva forma, ¿no? Un nuevo modo de conjugación. Ahora, yo creo que ya esto está bastante claro también por el contexto del español en sí, pero no está de más dar una pequeña explicación. ¿Mm? ¿Quién me ayuda a leer, por favor, la explicación y posteriormente las frases? Carlos, adelante. ¿Yo? Sí, sí, y vi que levantaste la mano. Ah, super, sì. Il futuro semplice. Il futuro semplice si usa per indicare eventi futuri, a volte incerti, o per esprimere supposizioni. Ujú. Bien, vamos con ¿También los los ejemplos? ejemplos. Sí, por favor, ¿eh? Ah, ok, il primero. Dopo l'università mi prenderò un anno sabbatico. Ok. Siguiente. Forse verrà più tardi. Ujú. Y el tercero, saranno le 16. Ok. Bien, a ver. Entonces, la explicación nos indica, ¿no? Que tal cual como funciona en español, el futuro simple, ¿no? El futuro semplice, lo vamos a utilizar para indicar eventos claramente futuros, ¿no? Estos eventos no siempre, a pesar de ser futuros, es más, porque justamente son futuros, no siempre tienen que ser algo confirmado, pueden ser planes aún inciertos, planes aún por confirmar, de hecho, ¿no? Entonces, no siempre vamos a tener eventos futuros que sí o sí van a realizarse, ¿sí? Sino que pueden ser a veces inciertos o en el mismo tiempo pueden ser a veces suposiciones, de hecho. Por ejemplo, en la frase número 1, dopo l'università mi prenderò un anno sabbatico. Aquí tenemos justamente el verbo prendere, ¿no? Prendersi en realidad, en el futuro, ¿no? Prenderò. En este caso, estamos hablando de un evento futuro que ya ha sido decidido de alguna forma por el sujeto de la frase, ¿no? Por mí, porque soy yo el sujeto de la frase, no se sobreentiende. Entonces, lo que dice es que después de la universidad no me tomaré un año sabático. Entonces, es una decisión. Pero, por ejemplo, en la frase número 2, forse verrà più tardi. Aquí no tenemos perdón, ¿qué dije? La primera una suposición, no, una decisión, quería decir. No, ya es una decisión. Mientras que en la segunda frase sí tenemos una suposición, ¿no? En el hecho de decir forse, que significa de hecho capaz. Forse es capaz, probablemente. Forse verrà più tardi. Verrà es el futuro del verbo venire. Entonces, ¿qué quiere decir la segunda frase?
Tal vez venga más tarde. Exacto. Gracias por darme la la tercera traducción de forse. Forse también es tal vez. Entonces, tal vez venga más tarde quedaría en español, ¿no? Mientras que en italiano, ¿no? Es con el futuro después. Forse verrà, ¿ok? En la frase número 3 dice, saranno le 16. En este caso también tenemos una suposición, ¿no? Probablemente no tenemos un reloj a la mano, alguien nos pregunta la hora, y nosotros podemos intuir que capaz son las 4 p.m., pero no tenemos la certeza. Entonces lo decimos también con un futuro, un futuro para expresar su posición en este caso, ¿no? Como si lo intentamos traducir en español, quedaría algo como, serán las 4, no sé, ¿no? De repente, por allí. ¿Claro? Quiero. ¿Sí? Ok. Vamos a ir viendo entonces otro punto. Antes de entrar a ver la parte de la conjugación, me gustaría un poco ver este diálogo que tengo aquí. ¿Ok? Tengo este diálogo en pantalla. Me gustaría que ustedes 4 lo lean. A ver, déjenme ver si alcanzamos. No alcanzamos. Mm, mm, mm. A ver, yo voy a ser el maestro. Carlos va a ser... A ver, Carlos, decide tú quién quieres ser. Está bien el azulito. Hay 2 azules, uno claro y uno oscuro. El claro. Ok. Sí, porque el otro dice poco. Entonces vas a ser Chen, ¿ok? Ami vas a ser Ivana, ¿ok? Va. Fernanda vas a ser Fernanda. Yay. Y Giovanna vas a ser Ali, Yerlan y Lara. Y Peter. Ali, Yerlan, Lara y Peter. Ok. Ok. Ha sido premiada. Ok. Vamos a empezar. Cominciamo. Giorni di festa. Luego vemos la traducción. ¿Ok? El maestro pregunta, ¿qué cosa farete in queste feste? Io non Carlos? farò niente di particolare, anzi lavorerò più del solito. Il ristorante sarà aperto tutti i giorni, non avrò neanche un giorno libero. Io finalmente tornerò al mio paese, rivedrò mia madre, i parenti e gli amici. Sono 3 anni che non li vedo. Come andrai in Moldavia? Andrò in pullman, ho già comprato il biglietto. Il viaggio sarà un po' lungo, ma il modo più economico per tornare a casa. Io visiterò Roma con il mio fidanzato. E da tanto che ci volevo andare, staremo a casa di amici per una settimana. Non vedo l'ora. Rimarrò a casa, verranno i miei cugini dalla Francia, avremo tante cose da raccontarci, faremo anche una grande festa con tanta musica, danze africane, piatti tipici del Senegal, se qualcuno vuole venire. Se sarò libero ci verrò di sicuro. E voi, Yerlan e Lara, tornerete al vostro paese o rimarrete qua? Stiamo preparando un concerto, non potremo muoverci fino alla fine del mese. Se non avremo le prove, potremo venire alla festa di Ali. E tu, Peter, che fai sempre... Perdon. E tu, Peter, che fai sempre tante cose interessanti, dove sarai? Boh, chi vivrà vedrà. Ok, muy bien. A ver, antes de ir viendo las estructuras de conjugación, ¿no? Vamos a intentar ver alguna que otra palabra que no haya quedado clara. ¿Los escuchó? Pues creo que nada más
lo de vibra, vedra, pero son verbos conjugados, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, está un vibra poco vedrá complicado. es todo el futuro. No quiere decir un poco, ¿cómo podríamos traducirlo en español? A ver, creo que tiene una traducción un poco más, déjame googlearlo un segundo. Que a veces este tipo de expresiones tienen una traducción. Ah, ok, perfecto. Sí, quiere decir el tiempo lo dirá en español. Ah, Pero ok. literalmente en italiano significa quien vivirá, verá. Vedra. Ah, ok. Gracias. Prego. No, sino que a veces utilizo nuestro santo Google porque me ayuda un poco con las expresiones idiomáticas, ¿no? Hay algunas expresiones que tienen una correspondencia que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Pero tiene el mismo sentido, por ejemplo esta, ¿no? Chi vivrà vedrà, en italiano, en español, el tiempo lo dirá, ¿no? Es una expresión idiomática. Vale. Y por ejemplo, ¿dónde está? Edad tanto que ci volevo andare. Es que no entiendo. È da tanto Es, che ci volevo hace tanto andare. que queremos. Sí, es como decir, es como omitir tempo, ¿no? Era tanto tiempo que ci volevo andare. No sé, que ya ha pasado mucho, o sea, hace mucho tiempo, era tanto tiempo, es como que desde hace mucho que quería ir a ese lugar. Ujú. Gracias. ¿Luego? ¿Alguna otra duda? Creo que no. ¿No? ¿Los demás? Yo, fidanzato era, o sea, ¿cómo estaba esa explicación de novio prometido? Sí, O fidanzato sería quisiera como que usar un novio, de poquito. hecho, ¿no? Fidanzato sería novio en el sentido de, bueno, es la palabra que ya se utiliza un poco también cuando, no sé, últimamente comparte significado con ragazzo, en el sentido de cuando alguien dice il mio ragazzo, novio, pero si alguien dice el Sí, mio de eso me acordaba. fidanzato, está diciendo lo mismo, solamente que en la antigüedad te hablo, hace tipo 10 15 años, no tampoco no tan antiguo, pero vamos a ponerlos en estos términos, ¿no? Desde la antigüedad hasta hace unos 10 15 años atrás, ¿no? Si alguien decía esto, ¿no? Hacía referencia a que ya estabas comprometido con alguien, ¿no? Entonces como que ya había anillo de por medio, ¿no? O entonces de que ya te estabas programando la boda, por ejemplo, ¿vale? Ok, Entonces, ok. ahora, últimamente es un poco sí, similar a decir il mio ragazzo o la mia ragazza, ¿no? Pero anteriormente no. De hecho, hay algunas personas y hay algunas zonas del país en la cual aún mantiene ese significado, ¿no? Un poco de hace unos años. ¿Ok? Pero de repente también se utiliza actualmente como una especie de división entre el tiempo que lleva la pareja un poco. Sea, porque una cosa va a ser decir il mio ragazzo o la mia ragazza en el sentido de, no sé, recién llevamos un mes, 2 meses, 3 meses, no sé. Pero ya de repente cuando pasan unos años, ¿no? 2, 3 años, ya sería un poco extraño introducir a esa persona, ¿no? Con ragazzo, ragazza, ¿no? Va más capaz por la otra palabra, ¿vale? Claro. Mm. A ver, es un poquito ambiguo, ¿no? De hecho, pero va por allí un poco la variación. Ok. ¿Alguna otra duda? No, gracias. No, de mi Ujú. parte no. Ok. A ver, ¿qué quiere decir el título de este diálogo? Como día festivo de fiesta. Exacto, ¿no? Día festivo, días de fiesta, días festivos, perdón, ¿no? En este caso hace referencia capaz, qué sé yo, eh, puede ser los días festivos de por Navidad, por ejemplo, los días festivos de la fiesta de la República, no sé, ¿no? Algunos días festivos en los que usualmente nadie trabaja o pues, debería ser la costumbre, ¿no? Que la gente esté en casa o tenga momentos, días
días sin empeño, ¿no? Sin trabajo. Entonces, habría que ver bien cuáles son los que corresponden a cada país, no dependiendo de cada uno, pero en general hace referencia a esto, ¿no? En Italia hay varios momentos del año en los cuales usualmente no hay actividad, por ejemplo, ¿no? En el hecho, por ejemplo, de la Navidad, ¿no? Es sobre todo uno de los principales ejemplos, pero también, por ejemplo, en momentos de agosto, ¿no? A mediados de a mitad de agosto se celebra lo que acá se llama Ferragosto. No sé si habrán escuchado hablar de eso, de este No, evento. ¿de qué es? Ay, escuché un No. ruido, pero no, no, ok. Sí, a ver, les comento un poco de qué trata, ¿no? Em, Más que todo es una festividad, ¿no? Que no tiene fecha fija, ¿no? Pero sucede en agosto. De cada año hay que ver. Aunque tiene, por ejemplo, tiene que ver bastante también con la parte de la asunción de la Virgen María al cielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, habría que ver bien alguna correlación con eventos en otros países, sobre todo en Latinoamérica, pero empezó así, o sea, es de origen de ese tipo, ¿no? Que viene siendo un poco el día 15 de agosto más o menos, el que se le dice, ¿no? El que fue en el que la Iglesia Católica celebra, ¿no? La Asunción de María, la Ascensión de María, perdón, al cielo. Pero últimamente el nombre ya no hace referencia a eso, a no ser que uno siga, ¿no? El calendario litúrgico, pero hace referencia a un breve momento de vacaciones a mitad de agosto, ¿no? Entonces, todo el mundo está esperando esta fiesta, ¿no? Porque hay una pausa durante el año, ¿no? Hay unos pocos días, a veces es más, a veces es menos, ¿no? En los cuales, ¿no? Las personas no trabajan, aprovechan para irse de vacaciones unos días, no estar durante esos días a la playa, se juntan uno con amigos, ¿no? Entonces, es muy, muy esperado, sobre todo cada vez más también por los jóvenes, ¿no? Que cada vez hay más actividades para realizar durante ese día. ¿Ok? Sí, gracias. Para los que me siguen en Instagram y por ahí me stalkearon, habrán visto que yo en estos días justamente estuve en una casa, en una zona que queda cerca, digamos, un poco alejada, ¿no? Más rural, ¿no? De hecho, entonces es común, por ejemplo, para las personas, los jóvenes acá, ¿no? Usualmente ir a zonas justamente así, ¿no? A festejar un poco el evento. O a estar simplemente juntos, ¿no? Se reúne uno, compra bebidas, se cocina allí, entonces es todo un ambiente, ¿no? Para compartir, ¿no? Claramente hay otras actividades, a quien prefiere ir a la playa, por ejemplo, ya que estamos en pleno verano en estas fechas. Entonces, hay personas también que, qué sé yo, van de vacaciones a zonas de playa un poco más de agua cristalina, cosas así, ¿no? Entonces, depende un poco de cada uno, pero por lo general es un evento esperado por toda la sociedad, ¿no? Hay quien lo espera, sobre todo las personas muy arraigadas en el catolicismo, o lo espera justamente para festejar el origen, ¿no? De lo que se celebraba en un inicio, pero estoy muy seguro de esto si les digo que ahora el 90% de los italianos desconoce el origen de esta fiesta, ¿no? Y solamente se le ve como vacaciones a mitad de agosto. ¿Ok? Sí. Les voy a poner en el chat cómo se llama para que lo tengan en cuenta y capaz lo busquen. ¿Ok? Súper. Gracias. Bueno. Ok, a ver, agosto también es un mes muy especial, digamos, acá para la gente en Italia, sobre todo para los jóvenes, porque de hecho en realidad es el último mes en sí de vacaciones para muchos, ¿no? Recuerden acá que la escuela en Italia termina más o menos entre primeros días de junio, ¿m? Entonces, los chicos tienen vacaciones, ¿no? Desde todo junio, todo julio y agosto como último, prácticamente. Entonces,
Hablo de los que no están en universidad. Los que están en universidad prácticamente no tienen vacaciones porque hay exámenes en esta sesión del año, en este periodo. Entonces, pues la gran mayoría pues se la pasa estudiando a veces también, o un poco alternando, ¿no?, entre días de playa y días de estudio. Entonces es un poco complejo para los universitarios en Italia. Pero para los que están en el colegio, ¿no?, es más fácil, ¿no? Porque terminan en esa fecha y ya está, ¿no? Ya luego tienen todo este tiempo de... Luego tienen todo este tiempo de vacaciones, digamos. Entonces agosto representaría el último momento, ya, porque de hecho los primeros días de septiembre usualmente se vuelve a la escuela. Entonces ya imaginarán, ¿no?, toda la tensión luego que se origina la vuelta al cole. Sí. Pobrecitos Ok. universitarios. No, sí, chicos, no, les digo por experiencia, ¿no? El verano deja de ser algo agradable cuando de repente tienes que pasártela por horas y días y semanas estudiando, ¿no?, para poder pasar tus exámenes de universidad. Entonces, a veces es muy tedioso, porque imagínense acá el calor es insoportable, como ya les he dicho. Entonces, mezclando el calor, el estrés, ¿no? Y pues el hecho de entrar a las redes sociales y ver que todos tus colegas y amigos están, ¿no?, de vacaciones o de fiesta, de repente un poco es tedioso, ¿no? Pero mm, depende también de los planes de cada uno, ¿no? De hecho, yo lo que hacía en mis épocas de universidad era como que hacer los exámenes en la primera fecha, porque no sé si saben esto, acá en Italia los exámenes en las universidades tienen fechas hay más de una fecha para realizar los exámenes. Entonces uno tiene que reservarse en una plataforma en línea. A ver, yo desconozco cómo funciona en México, capaz es igual y les estoy diciendo algo que ya saben, pero acá funciona así, ¿no? Hay que reservarse para tus exámenes y tienes tú que elegir entre cada sesión, hay sesión de verano y sesión de invierno. Hay que ver en cada sesión, ¿no?, cuáles son los llamados para el examen. Y dependiendo de la sesión, tú te reservas para el llamado que más se acople a tu necesidad. Y usualmente el primer llamado para el examen es terminando los cursos, ¿no? Por ejemplo, inicios de junio, por ejemplo, ¿m?, o inicios de julio a más tardar. Y ya la segunda fecha es como que en agosto, perdón, discúlpenme, fines de julio como máximo, ¿no? Entonces es como que tienes ahí un buen espacio, ¿no? Mientras uno puede ser a inicios de junio, fines de junio o inicios de julio, el otro llamado vendría siendo al final del mes. Ahora, entonces yo lo que hacía para tener mi verano libre era siempre reservarme y hacer los exámenes en las primeras fechas, ¿no? Pero ya luego cuando se me juntó el tercer año, la parte de la escritura de la tesis y acá lo que se llama tirocinio, que es justamente estas prácticas que hay que hacer, ¿no?, para poderte graduar, ya no había tiempo, ¿no? O sea, yo no tuve tiempo para prepararme mucho y tuve que tomar, por ejemplo, fechas, ¿no?, al finalizar julio. Entonces eso me dejaba a mí sin verano por completo, ¿no?, porque me la pasaba estudiando, Sí. ¿no?, hasta la parte de la escritura de tesis, ¿no? Entonces, fue interesante. No me quejo en realidad, no me gusta quejarme, porque de hecho yo siempre fui lo que he visto que en México lo llaman ñoño. Entonces, me gustaba mi carrera, entonces estudiaba, no fue muy pesada desde ese punto de vista. Pero sí es cierto, ¿no?, que si de repente hay uno que otro examen que no te entra, ¿no?, que no captas, no entiendes, ¿no? Entonces, por más que estudies, no pasa. Entonces, sí se vuelve tedioso y complejo, más aún si le mezclamos las condiciones del verano aquí, ¿no? Entonces, eso sí. Pero por lo general, ¿no?, es bastante manejable, por ejemplo. ¿Ok? Ya les di otro detalle. ¿Y entonces no tienen vacaciones los universitarios Es que de en por todo el sí, año? de por sí, por ejemplo, hay lo que es inicio de ciclo y fin de ciclo, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el ciclo de por sí termina, las clases en las universidades antes de la pandemia, terminaban más o menos a eso de, qué sé yo, ¿no?, a mediados de junio, ¿no?, a mitad de junio por ahí. Y a ti te daba el tiempo, ¿no?, de terminarte de preparar para el examen y darlo en la primera fecha de julio, ¿no? O la primera fecha que podría ser también finales de junio, dependiendo del curso. Entonces, si tú ya terminabas ahí tus clases y dabas tu examen, pues tus vacaciones ya estaban,
ya estaban aseguradas, ¿no? Porque ya luego el siguiente ciclo empezaba a finales de septiembre o inicios de octubre. Pero depende de ti, justamente. O sea, las vacaciones no están desde el punto de vista de cada uno, ¿no? Entonces, para quien estudiaba durante todo el año y luego nomás se preparaba para el examen, pues ya terminaba todo en junio, julio, a inicios de julio, y ya tenía todo el resto de vacaciones hasta el siguiente ciclo que empezaba en octubre, por ejemplo, o fines de septiembre. Pero quien no, pues se la pasaba estudiando porque tenía que hacer los exámenes. Entonces, de por sí no es que se marque como fecha de vacaciones, ¿no? Sino que lo que sí hay son periodos, ¿no? Y que depende del periodo que tú quieras elegir para dar tu examen, es la libertad luego que tienes, ¿no? Y ahora sí la podríamos llamar vacación, pero la universidad no te pone de por sí esos títulos en los espacios. No sé si me dejo entender. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ok. Wow. Ujú, sí, sí. Lo que sí es casi seguro en que en agosto no hay nada. O sea, agosto es un mes muerto, en el sentido de que no hay casi nada, ¿no? Entonces, ha sido, solo recuerdo que fue algo extraordinario que en algunas universidades del país en agosto implementaron algunos exámenes el año pasado por la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, como todo el mundo estaba obligado a estar en casa, entonces como que dijeron, bueno, pues hagamos una sesión extra, ¿no? Entonces, como que varias universidades instauraron exámenes en agosto, lo cual era algo, creo yo, que no sucedía, no sé, desde la época, ¿no? 1950, capaz, no sé. Eh, pero, eh, pero sí, o sea, a veces en agosto sí que uno sabe que no hay nada, de hecho, ¿no? A veces muchas oficinas públicas tampoco funcionan. Uno ya lo sabe, de hecho. La gente que vive aquí ya sabe que si algo tienes que hacerlo antes de agosto, porque si no, luego los funcionarios no trabajan, todo va más lento, ¿no? Porque hay una o dos personas en las oficinas y ya nadie trabaja, ¿no? Porque están de vacaciones, por ejemplo. Eso sucede en buena parte del país. ¿Ok? Wow, sí. Sí, así es, chicos. Muy bien. Entonces, espero haberles dado uno que otro detalle. Mañana en la explicación vamos a ver la parte de la conjugación del futuro, ver la forma regular, ¿no? Uno que otro ejercicio. Pero esto sería todo por hoy. Espero que les haya parecido útil, que estén entrando en aguas del futuro. Todo este terreno un poco, no tan complejo en realidad. Y nos estamos viendo mañana. ¿Vale? Grazie mille. Sì, Ciao domani ci ragazzi, vediamo buona domani. serata. Buona Ciao serata, ciao. Ciao, grazie. grazie. Chao, hasta luego.